Bueno, aquí me empieza a decir, ¿qué valor le asignas? Pues no tengo ni idea, ¿no? O sea, no sé qué asignarle porque no sé de lo que me estás hablando. Entonces necesitamos saber el contexto para poder dar una respuesta a lo que me están pidiendo. Ahora, ¿qué valor le asignas a n? No, pues para empezar n no sé ni qué sea, ¿no? Porque n puede ser un número atómico, n puede ser un subnivel, n puede ser tantas cosas, ¿no? No sé qué sea n. Como no sé qué es n en geometría analítica, quiere decir que no hay una fórmula. Como no hay una fórmula, necesito saber dónde está esa n para poder determinar qué es lo que debo de hacer. Bueno, ya que leí hasta ahí, luego dice, para que la recta, ahora sí, ¿qué es la recta? Pues la recta es una sucesión infinita de puntos que va en un sentido y en el otro, en la misma dirección. Ya saben que la dirección es la línea sobre la que se mueve. También sabemos que son 5 formas. Una forma es para dar el resultado, otras 2 son para graficar y otras 2 son para calcular la ecuación. Entonces, ahora sí ya estoy en el contexto. Pero de estas 5 formas, en ninguna forma existe la n. Conclusión, ya sé que es una recta, pero no sé de dónde la voy a obtener. Porque no hay una fórmula. No hay algo dentro de las 5 formas, que me lleven a la conclusión de obtener directamente la n como si se tratara un área del triángulo. Ya saben que es un medio de la base por la altura. Esa fórmula sí me la sé. Pero de n no tengo la más mínima idea, ¿no? No existe esa variable en las variables especiales que hay en en geometría analítica. Y luego dice, para que la recta cuya ecuación, perfecto, ya me dan la ecuación. Como ya me dan la ecuación, la forma general no me sirve de nada porque esa nada más es para dar resultados. Aparte, sabemos que esa debe ser igualada a cero y esa no se obtiene ninguna información ni se sustituye, a menos que se hable de lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es porque hay una X y una Y que representa todos los puntos y esa sí se pudiera llegar a sustituir en la forma general. Perdón, así en la forma general. Entonces, pues de ahí la forma general no me sirve. Pero sabemos que hay dos que se llama pendiente ordenado al origen y la otra que se llama simétrica y que yo puedo llegar a estas dos y con la información que se obtiene al escribir de esta manera, yo puedo calcular precisamente lo que les acabo de decir, la pendiente, la ordenada al origen, y en la simétrica sabemos que se calcula la abscisa y la ordenada al origen. Entonces, si yo tengo la ecuación, puedo aplicar estas dos formas para poder llegar a algo. Ahora bien, las otras formas, la de punto pendiente y la forma de dos puntos, pues no me van a servir de nada por la única y sencilla razón que ya tengo la ecuación. Y como ya tengo la ecuación, ya no tiene sentido que yo las considere. Fíjense cómo los problemas no se leen de corrido, porque si se leen de corrido no entiendo nada. En cada frase, en cada acento, en cada puntuación, en cada verbo, sustantivo, adverbio que vaya apareciendo, necesito entender qué me quiere decir a través de algo que es el razonamiento. Acuérdense que razonar quiere decir, acuérdate de todo lo que ya sabes, de todo lo que ya sabes, acuérdate, asócialo a lo que te estás viendo y da un juicio crítico, da un resultado, da una propuesta. Eso es razonar, para que les quede claro, porque muchos maestros luego dicen, es que razona, y no saben ni qué es razonar, ¿no? Es que acuérdate, sí me acuerdo, ¿no? En mi mente me puedo acordar de muchas cosas, pero es muy diferente a razonar. Bueno, y entonces ahora me están diciendo que hay una ecuación que está así. Obviamente esta ecuación es en forma general, ya está en la forma general, pero de esa ecuación puedo obtener la pendiente, la ordenada al origen, la abscisa al origen y la ordenada al origen. Y entonces, ya teniendo claro eso, que voy a utilizar una forma de escribir, que esa forma de escribir debe de ser la pendiente ordenada al origen o la simétrica, me está diciendo que que ellos me están pidiendo que corte al eje de las X. Y entonces, si corta al eje de las X, ¿cómo se llama lo que corta al eje de las X? ¿Cómo se llama ese concepto? Tres. Tres, dime tres. ¿Es la ordenada al origen? No, ¿alguien más? 40. 40. Dime 10, ¿dijiste 10? Sí, 10. Dime 10. Es la recta de las abscisas. Digo, de las ordenadas. ¿Alguien más? 17. 17, dime 17.
El punto medio. No, ¿alguien más? 6. 6, dime 6. Es la abscisa al origen. Ok, muy bien, es la abscisa al origen. Entonces, donde se corta el eje de las abscisas, precisamente recibe el nombre de abscisa al origen. Por eso es importante que tengan bien los conceptos, no nada más el nombre, sino el concepto. Porque ahorita lo que les estoy retroalimentando es en buen plan, ¿eh? Es para que vayan entendiendo cómo me puedo llegar a confundir. La persona que me dijo punto medio, entonces punto medio viene de algo que está a la mitad. Y si lo asocia con algo que es corte al eje de las X, la idea que yo tengo, y por eso es aceptable, la idea que yo tengo es que siempre que a mí me piden corta algo, siempre me voy a la mitad. Siempre, siempre. Entonces, ahí hay un concepto muy arraigado de todo el tiempo y de todo mundo, eso es normal, que cada vez que dicen corte, como que siempre lo asocio al punto medio. Siempre. Eso es algo raro que tenemos, bueno, prácticamente todos mis alumnos tienen esa mala apreciación. Aprender para que no te salga. Y entonces ahí como que hay que aclarar esa situación, ¿no? Que cuando yo digo corta, no siempre es en el punto medio. Cuando hay una división, cuando hay un corte, no es en el punto medio a fuerzas. Para que les vaya quedando bien claro esas ideas que a veces las traemos de años, ¿no? Entonces, como ya me están diciendo que corta el eje de las X, pues eso es muy padre, porque de alguna manera ya me dijeron la referencia de abscisa al origen. Pero además me dicen que en el punto cuya abscisa es esta. Por lo tanto, ya me están dando precisamente ese valor, porque como me están diciendo que esta que está aquí es una abscisa, menos 4/5 es una abscisa, por lo que me dicen acá, y además me dicen que en esa abscisa se corta el eje de las X, entonces sabemos por el concepto que esa abscisa es precisamente la abscisa al origen y por lo tanto aquí va un 0, porque así es la única manera que se corte al eje de las X la recta que va a pasar por ahí. Ahora, ¿cuál es la recta que va a pasar por ahí? Pues precisamente la recta que a mí me están dando. Y como esta recta es la que me están dando, pero debe de tener esta característica, entonces lo que yo debo de hacer con esta ecuación precisamente es escribirlo en la forma simétrica. ¿Por qué en la forma simétrica y no en la forma pendiente ordenada al origen? ¿Alguien sabe por qué en la simétrica y no en la forma pendiente ordenada al origen? Porque no tenemos la pendiente. Primero díganme número de lista. 40. 40, dime. Porque no tenemos la pendiente. No. Bueno, por los perdón. valores. No. 23. 23, dime. Porque buscamos un punto en la abscisa y la simétrica es la que nos da las abscisas y las ordenadas. Ok, muy bien, porque si se dan cuenta, solamente y únicamente de las 5 formas que yo tengo, de estas 5, acuérdense que la que me falta es punto pendiente y la otra que me falta es 2 puntos, de estas 5 formas, en la única forma donde yo puedo obtener el valor de la abscisa al origen, precisamente es en la simétrica, solamente en esta. Y como nada más es en la simétrica, pues entonces lo que yo debo de hacer es escribirlo en la forma simétrica. Fíjense cómo no voy a calcular absolutamente nada. Lo que estoy haciendo es escribirlo de una manera para que de esa manera que la voy a escribir yo pueda obtener información. Es importante de entender la conceptualización. Si yo no entiendo que una forma es una manera de escribir para obtener valores, para obtener datos o para sustituir, entonces nunca voy a poder avanzar de ahí porque no tengo precisamente el concepto bien ubicado. Ahora bien, ya que sé que debe de ser la forma simétrica, que es una manera de escribir, por favor díganme cuáles son los dos objetivos de la forma simétrica. 32. 32. 32. Igualar a 1 y que... Ay, no sé. Ok, 25. Me dijiste 33. 5, 16. dime 19. 5. Graficar. Dime 5. Ajá, graficar. No, ¿alguien más? 34. 32. 16. 16. 33, dime.
es igualar a 1 y que el coeficiente sea la unidad. Ok, muy bien. Esos son los dos objetivos. Los dos objetivos es... acuérdense que es diferente. ¿Sirve la forma simétrica para graficar? Sí, para eso sirve. Pero yo les pregunté cuál es el objetivo. Y el objetivo es precisamente igualar a 1. O sea, acuérdense que el objetivo es a donde yo debo de llegar. Por eso se maneja como objetivo el que ustedes lleguen a igualar 1. Graficar no es el objetivo, eso es para lo que sirve. Pero el objetivo en mi manera de escribir es igualar a 1 y que el coeficiente. Sabemos que para hacer eso, pues tenemos que aplicar conceptos. ¿Cuáles son? 34. 32. 34. 16. 34. Sí. Dime 34. Simplificar ecuación. ¿Y qué más? Dividiendo el 32. miembro izquierdo y derecho con un número igual. Ok, eso de simplificar la ecuación está bien, pero te falta algo más. ¿Quién 32. más? 32. 31. Dime 32. A simplificar la fracción. Ok, va que va. Entonces son esas dos cosas, es simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Ay, me emocioné aquí. Nada más te pongo medio porque ya habían contestado la otra parte de la pregunta. Entonces, acuérdense que hay diferentes... todo se llama de diferente manera, pues. O sea, no todo es cosa. Alguna es una silla, otra cosa es una silla para escritorio, otra es una silla gerencial. O sea, todo tiene su nombre, no le podemos llamar de la misma manera. Así como a una persona no le puedes decir te quiero, te amo, te adoro, etcétera al mismo tiempo, porque es ridículo decir que todo es hacia una misma persona, porque todos tienen diferentes niveles. Entonces, si lo quieres, no lo puedes amar. Y si lo amas, no lo puedes querer, porque son dos cosas diferentes. Hay que entender bien el concepto. Si no, estamos diciendo cosas sin sentido, ¿no? Entonces, de aquí, ¿cuáles son los conceptos? Pues el concepto es simplificar la ecuación y el otro concepto es simplificar... Ay, disculpen la letra. El otro concepto es simplificar la fracción. Y ya sabemos que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, obviamente, aquí le tenemos que agregar algo que es la operación inversa, porque aquí tenemos un 12. Entonces, tengo un 5nx más un 4y igual con 12. Esa fue la operación inversa. Para simplificar la ecuación, sabemos que tenemos que dividir buscando el objetivo que es igualar a 1. Eso implica entonces que voy a dividir entre 12, divido entre 12 y divido entre 12. Y fíjense bien porque aquí viene algo muy, muy, muy especial y que lo puedo perder de vista en concepto. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, pero ese número debe tener el objetivo que el coeficiente sea 1. Por lo tanto, si yo divido entre 5, fíjense cómo efectivamente ya logré que 5 entre 5 sea 1. Sin embargo, queda una n, y esa n también es un coeficiente. ¿Por qué es un coeficiente? Porque la única que estoy considerando como variable es precisamente a la variable x y a la variable y. Todas las demás no son variables. Eso quiere decir que ahora sí ya entiendo que esta n es una constante, no es una variable, es un número. Por eso me están diciendo qué valor numérico le asignas a la n porque es un número. Por lo tanto, si ya entendí bien el objetivo, entonces yo no puedo dividir solamente entre 5 porque efectivamente sí estoy simplificando la fracción, pero no logro el objetivo de igualar, que el coeficiente sea 1. Por eso la división tiene que ser entre 5n, para que ahora sí, 5n entre 5n sea la unidad y logre que el coeficiente sea la unidad. Ahí es donde hay que entender bien el concepto, porque como me quedé con la idea que solamente estoy dividiendo números, entonces si me quedo en ese concepto tan básico, no voy a lograr el calcular el valor de n, o me voy a quedar a la mitad del proceso. Por eso es indispensable que entiendan los conceptos, aunque algunos todavía sigan diciendo que es más fácil como dicen otros, ¿no? Efectivamente, es más fácil porque no te lo explican todo. Te explican solamente un pedacito para poder hacer un ejercicio y ni te explican cómo lo hicieron, ¿no? Nada más te dicen, haz esto, y tú lo repites.
Entonces hay que tener bien claros los objetivos. De aquí no hay tanto problema porque sabemos que hay que dividir entre 4 y dividir entre 4. Recuerden que todos no se deben de escribir, solamente se los estoy escribiendo ahorita para que quede más didáctico, para que lo entiendan. Pero en la evaluación no es necesario que lo hagan, ¿no? O sea, si me escriben el concepto, pues ya sé lo que están haciendo, ¿no? No es necesario que me escriban estas marquitas que estoy colocando aquí. Bueno, obviamente ya aplicando todo lo que me están diciendo, en otras palabras, conceptos que debo los conceptos que debo de hacer, precisamente ya los escribí aquí, los voy a traer, porque estos conceptos son los de acá. Y aquí lo único que hice primero fue la operación inversa, llevando una continuidad adecuada. Ay, disculpen. Entonces, ya hice la operación inversa. Este también lo borro, este también lo borro, este también lo borro. Y este también lo borro. Entonces, ahora sí. El resultado de esos conceptos me lleva a escribir que aquí tengo una X dividido entre el 12 entre el 5n. Eso que está ahí ya es escribir solamente el resultado. Obviamente no puedo hacer no puedo aplicar ningún concepto porque esto no se puede ni simplificar, ni se puede dividir, ni nada por el estilo, ¿no? Luego aquí hay un más, donde aquí, si ustedes sí se dan cuenta, yo sí puedo aplicar un concepto que es dividir. ¿Por qué se puede dividir? Pues porque se puede repartir. Y si yo reparto 12 pesos entre 4 personas, pues sabemos que me toca de 3 pesos cada persona, lo cual sí se puede repartir. Y por lo tanto, yo reparto y aquí me queda un 3. Y entonces, en el miembro derecho sabemos que esto es igual a 1 y ya está, ¿no? Ahora bien, ya que escribí de la forma simétrica a la manera simétrica, ya puedo concluir que la abscisa al origen es la que está abajo de las X, es el denominador de las X, y que es un 12 entre 5n, 0. Obviamente debo de entender que esta abscisa no la conozco cuando yo escribo en la forma simétrica. Sin embargo, ya me la dijeron y ese es un dato. Esto está relacionado directamente a la abscisa de la abscisa al origen. Acuérdense que la abscisa al origen es una coordenada y la abscisa al origen obviamente tiene una abscisa y tiene una ordenada. De la misma manera, cuando yo estoy hablando del denominador de la y, recuerden que se viene con todo y el signo, también aquí se vino con todo y el signo, los dos son positivos. Me queda que la coordenada, que se llama ordenada al origen, tiene una ordenada que es el denominador, que es 3, y una abscisa, que es 0. O sea, esta coordenada recibe el nombre de ordenada al origen, y esa ordenada al origen, que es una coordenada, tiene una ordenada 3 y una abscisa, que es 0. Y entonces, ahora sí, ya puedo concluir, de acuerdo a todo el análisis que hicimos, gracias a la explicación que hice durante el tiempo que hemos estado, que entonces tú puedes igualar. ¿Qué concepto voy a aplicar? Precisamente el de igualar. ¿Qué vas a igualar? Pues voy a igualar este 12 entre 5 a la n, que es la abscisa de la coordenada abscisa al origen. Aquí es un perdón, no cambia de color la pluma. Aquí es un 12 sobre 5n, y ese tiene un valor que ya lo conocemos, que me lo están dando acá en el enunciado, y que el valor es de menos 4 quintos. Y como es de menos 4 quintos, pues aquí ya lo único que debemos de hacer es obviamente la operación inversa. Acuérdense que habíamos dicho que el signo negativo de preferencia siempre lo dejo en el numerador para que no haya problema. Ay, no se mueve. ¿Por qué no te mueves? Bueno, ya lo borro y lo muevo. Lo borramos y habíamos dicho que el signo negativo se queda en el numerador para que sea más rápido. Entonces, ¿cuál es la operación inversa? Pues este 5n que está dividiendo va a multiplicar al menos 4. Y este 5 que está dividiendo va a multiplicar al numerador, que es 12. Acuérdense que eso no se llama producto cruzado,
Es una operación inversa. El producto cruzado solamente es aplicable en la división de fracciones cuando yo tengo que 1/3 se divide con 2/4 y el otro lo escribo arriba, multiplico entre 2 y lo escribo abajo, ¿no? Solamente en esos casos, ¿no? Aquí da 4. Bueno, entonces, si realizo la operación inversa, borro todo esto, obtengo que este 5 por este 4 me va a dar un menos 20n, pero si se dan cuenta va a quedar en el miembro derecho. Como en el miembro derecho no me conviene que quede porque todo debe de quedar en el miembro izquierdo, hablando de incógnitas, entonces voy a aplicar la propiedad reflexiva. Recuerden que reflexivo viene de reflejo y es que todo se parece a sí mismo. Por lo tanto, indistintamente puedo escribirlo en el lado izquierdo o en el lado derecho sin ningún problema porque me lo permite la propiedad reflexiva. Por lo tanto, este denominador por este numerador me da por resultado el menos 20n, aplicando también obviamente ley de los signos, pero en lugar de escribirlo en el miembro derecho, lo voy a escribir en el miembro izquierdo porque me lo permite la propiedad reflexiva. Por lo tanto, voy a escribir un menos 20n igual, este 5 multiplicado por este 12 me da 60, va a quedar en el miembro izquierdo, pero por propiedad reflexiva lo voy a escribir en el miembro derecho. Por lo tanto, esto es 60. Y ya lo único que me hace falta es hacer otra operación inversa. Y si realizo otra operación inversa, obviamente aplicando también ley de los signos y aplicando también la división, porque ya me di cuenta que se puede dividir, pues ya puedo escribir directamente el resultado. Entonces aquí agrego la ley de los signos y también agrego la división. Por lo tanto, la n es menos 3, aplicando todo lo que les dije. ¿Alguna duda? Ahora me están diciendo que está la recta 1. Si me están diciendo la recta 1, aquí luego ya me doy cuenta que me está preguntando de ángulos. ¿Por qué? Porque al hablar de pendiente 1 sabemos que es la pendiente inicial. Por lo tanto, desde ahí, como ya me dijeron la recta 1, ya es de manera inmediata que yo necesito la pendiente 1. ¿Por qué? Porque es la recta inicial, no necesito leerle más. Por lo tanto, de manera inmediata yo sé que debo describirlo en una forma. ¿Y la forma en que debo describirlo cuál es? Tres, dime 3. ¿Sería la forma punto pendiente? No. 32. 32, dime. Es la forma pendiente ordenada al origen. ¿Por qué? Pendiente ordenada al origen. Sí, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Porque de esa forma se obtiene la pendiente. Ok, muy bien, porque de esa forma obtengo la pendiente y la ordenada al origen. Entonces esa es la razón, ¿no? Como ya sé que ahí se obtiene la pendiente y la ordenada al origen, pues lo debo de llevar a la forma pendiente. Ay, disculpen. Pendiente ordenada al origen. Se tienen que aprender los nombres, pues obvio. Es como cuando están con sus compañeros, ¿no? No a todos les dicen de la misma manera. Por eso todas las personas que de la misma manera le dicen a todos, o sea, están súper mal. Son personas que no se están esforzando por ser cada vez mejores. Díganme cuál es el objetivo de esta forma. 32. Dime 5. 32. A calcular a y. Ok, es calcular el valor de la y. Entonces, si voy a calcular el valor de la y, sabemos calcular el valor de la y. Sabemos que hay conceptos. Esos conceptos es la operación inversa. Esos conceptos es la fracción parcial. Y ese concepto también implica la ley de los signos. Ahora bien, ¿alguien me quiere decir cuál es la forma pendiente ordenada al origen de esta recta? Yo. 27. 27, dime 27. Y no me digan yo porque hay muchos yo. Dime 27. Pendiente es x sobre 3 menos x sobre 3.
sobre menos 3. Primero dime la forma. Y es igual a menos x sobre menos 3 menos 2 sobre menos 3. Ok, muy bien. Fíjense cómo aquí ya estamos aplicando un montón de conceptos. Obviamente le faltó la ley de los signos, pero está bien, ¿no? No pasa nada. La ley de los signos los podemos sacar de manera inmediata. Y entonces me doy cuenta luego que la pendiente 1, porque precisamente estamos hablando de la recta 1, es el número que es coeficiente de la x. En otras palabras, la pendiente, pues sabemos que es un tercio. ¿Por qué es un tercio? Porque este 3 está en el denominador, y como está en el denominador, pues debe de estar en el denominador. Y aquí no hay ningún número, pero sabemos que siempre va a haber un 1, porque recuerden que cuando digo 2 por 3, estoy diciendo 2 veces al 3 como sumando. Estas son las veces. Cuando digo 3 por 5, es al 5, debes tenerlo 3 veces como sumando. Eso quiere decir la multiplicación. Recuerden que la multiplicación es una suma abreviada. Por lo tanto, ahí va 1 porque se va a escribir una vez como sumando. Pero obviamente, como ya está escrito, pues no se escribe el 1 porque estaremos haciendo un pleonasmo. Y ese 1 que no se escribe porque estaríamos haciendo un pleonasmo debido a que ya está escrito una vez como sumando, pues simplemente escribimos que aquí hay un 1. Tengan cuidado en eso, porque a veces con la idea de cancelar y que la tienen tan arraigada y que siguen diciendo se cancela, se elimina, se les olvida esta situación, ¿no? Entonces, lo único que debo de hacer eso, y ya con eso, perfecto, ya tengo la pendiente 1, que es lo importante. ¿Y por qué es lo importante? Pues por la única y sencilla razón que sabemos que estamos hablando de ángulos. Y entonces, como ya aprendieron, ¿alguien más me quiere decir? No, nadie, olvídenlo, disculpen. Luego, aquí me dice, forma un ángulo de 335 grados. Entonces, como forma un ángulo de 135 grados, esto ya se los había explicado, solamente recordatorio, aquí debe medir 45 debido a que todo este ángulo es de 135 grados. Y también habíamos dicho que si este es de 45, por el triángulo que yo conozco, este primeramente debe ser negativo porque está hacia la izquierda. Y además de estar a la izquierda, sabemos que tiene un valor de 1. Este es positivo porque sabemos que va hacia arriba y tiene valor de 1. Y entonces yo ya les había explicado que la tangente de 135 grados es cateto opuesto, que es más 1, entre cateto adyacente, que es menos 1. Y como yo sé que la tangente es la pendiente, sabemos entonces que la pendiente es menos 1. Entonces, forma un ángulo de 135 grados. Perfecto. Ya sé que la tangente 135 va asociada a la pendiente menos 1. Vamos a ver si aplica el concepto como tal. Luego, me dice, con la recta L2, perfecto, si me dicen la recta L2, entonces ya entiendo que lo que debo de calcular es una M2. Pero ahora resulta que aquí me dicen que pasa por el punto este. Entonces, si pasa por el punto S, lo único que sé de la pendiente 2 es que pasa por el punto Q de coordenada 0,4. Luego me dicen, tomando como recta inicial a L1, eso que está ahí es un pleonasmo. O sea, el que diseñó el reactivo te está diciendo, acuérdate que ya sabes que L1 es la inicial. De hecho, esta frase no debió de haber ido, pero si lo hacemos a veces para hacerlo más enfático. De hecho, no debe de ir esa frase, porque ya aquí les estoy diciendo que es la pendiente inicial. Eso ya es un hecho, ya sabemos que M1 es la recta inicial y M2 es la recta final. Luego me dice, determina la ecuación. Muy bien, si voy a determinar la ecuación, entonces necesito una forma. ¿Alguien me puede decir cuál es la forma que voy a utilizar? No, 19. Dime 5. 16. Dime 5. Forma punto pendiente. ¿Cómo supiste que es la forma punto pendiente 5? Porque tenemos la pendiente, tenemos un punto y esa nos sirve para sacar una ecuación. Ok, muy bien, por eso. Pero fíjense cómo la pendiente 2 no la tengo. Y ahí es donde viene la conceptual. Acuérdense que este 135 proviene de un ángulo con respecto a las abscisas. Entonces, decir que la pendiente es menos 1, aquí estoy cometiendo un error porque no debe de ser asociado a la pendiente. Perdón, sí debe de ser asociado a la pendiente, pero no debo de asegurar que esta es la pendiente 2. Porque
el ángulo que se forma, entre las dos es de 135. Eso quiere decir, y ahí era donde les decía que tuvieran cuidado con la conceptualización, ¿no? Eso quiere decir que en una fórmula, recuerden que es muy diferente una fórmula a una forma. En la fórmula solamente sustituyo y en la forma puedo sustituir o puedo obtener valores. En la fórmula de ángulo entre dos rectas, ahí aparece precisamente la tangente de alfa. Y esa tangente de alfa sabemos que se obtiene como la pendiente final menos la pendiente de la recta inicial, entre 1 más la pendiente de la recta final por la pendiente de la recta inicial. Y entonces precisamente este alfa es este alfa. Y obviamente la tangente 135, que va a ser esta, es la que vale menos 1. Pero no estoy diciendo que sea la pendiente 2. Ahí es donde tenemos que tener bien clara la conceptualización para que no vaya a cometer algunas imprecisiones bastante fuertes, ¿no? Entonces obviamente aquí ya puedo sustituir, y si sustituyo precisamente lo que les había dicho. La tangente de 135 grados se calcula como la pendiente final, que no la conozco. Acuérdense que esto no es menos 1, la pendiente final no es menos 1, es la pendiente final menos la pendiente inicial. Pero la pendiente inicial sí la conozco, que es 1/3. Entonces aquí es 1/3 dividido entre 1 más la pendiente final, que no la conozco, por la pendiente inicial, que es 1/3. Entonces ahí, si ustedes se están dando cuenta, la conceptualización de los dos ángulos que les mencionaba, este ángulo y el otro ángulo que pertenece a la pendiente, ahí sí hay que tenerla bien claro para no cometer imprecisiones, ¿no? Bueno, una vez que ya hice la sustitución, pues obviamente hay que calcular la tangente. La tangente ya la calculé, por lo tanto no hay tanto que explicar aquí. Calcular la tangente de 135, que ya la calculé, y si ustedes se dan cuenta, por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer esta resta. O sea, no puedo cancelar esta con esta, que es lo primero que quiero hacer por la situación que me enseñaron. Acuérdense que la jerarquía de operaciones menciona que este es un paréntesis y por lo tanto hay que escribir aquí un paréntesis, aquí hay que escribir otro paréntesis, por lo tanto primero hay que hacer esta resta y luego hay que hacer esa suma. Obviamente, para poder hacer las operaciones, me voy al concepto de términos semejantes, y con términos semejantes yo observo que estos no se pueden restar, estos no se pueden, y por lo tanto lo que surge como conclusión es que voy a realizar la operación inversa. Y si voy a realizar la operación inversa, quiere decir que este 1 va a multiplicar a la tangente de 135, que ya sabemos que es menos 1, y este m2 por 1/3 también va a multiplicar a la tangente de 135, que sabemos que es menos 1. Y para poder realizar esa multiplicación, vamos a aplicar otro concepto que se denomina propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación de este sobre los elementos de la suma, debido a la operación inversa. Obviamente la operación inversa me va a llevar a que todo esté en el miembro izquierdo, aunque la propiedad distributiva tenga otro sentido, ¿no? Entonces de aquí me queda que esto es menos 1. ¿Por qué? Porque 1 por menos 1 es menos 1. Obviamente aquí me faltó agregar la ley de los signos. Y este más 1/3 de m2 por el menos 1, pues simplemente se convierte en una multiplicación de signos, quedándome menos 1/3 de m2. Sabemos que siempre se debe de escribir primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. O sea, aquí está mal escrito, pero como fue la sustitución, pues está bien. Pero ya después hay que escribirlo bien, porque siempre debe de ir primero signo, luego coeficiente y luego variable. Si lo escriben idéntico aquí, ya están cometiendo un error y se las voy a poner mal, porque el concepto es que primero va signo, luego coeficiente y luego variable, para que les quede claro esas situaciones, ¿no? Y obviamente esto es m2 menos 1/3. Ahora bien, ya que hice eso y que obedeció a toda la conceptualización que les acabo de explicar, se van a dar cuenta que debido a los términos semejantes, yo me doy cuenta que este
y estos son términos semejantes. Por lo tanto, necesito hacer la operación inversa. Si hago la operación inversa, recuerden que siempre se debe de buscar que quede positivo. Por lo tanto, si aquí tengo un tercio negativo, voy a hacer la operación inversa para que sea positivo. Y como los dos son positivos, entonces lo que voy a utilizar es el concepto de ley de la suma, porque los dos tienen el mismo signo. Pero entonces me doy cuenta que aquí hay un entero. ¿Por qué? Porque está escrito una vez como sumando. Y por lo tanto ese entero yo lo puedo escribir como 3/3. Les había dicho que cada entero puede ser dividido en partecitas y esas son 3/3. Por lo tanto, si ya tengo la idea que aquí son 3/3, pues la ley de la suma va a quedar más rápida porque tienen el mismo denominador y al tener el mismo denominador solamente se va a hacer la ley de la suma en el numerador. De manera similar, este menos 1/3 va a quedar con su respectivo término semejante, pero recordando que este 1 sabemos que se puede escribir también como un 3/3, para que así al tener el mismo denominador sea más rápido la operación. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, la incógnita quedó en el miembro derecho y yo no la quiero en el miembro derecho, debe de estar siempre en el miembro izquierdo. Por lo tanto, realizo la operación inversa. Primero, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, aplico la ley de la suma, pero en lugar de escribirlos en el miembro derecho, voy a aplicar la propiedad reflexiva y aplicando la propiedad reflexiva, todo va a quedar en el miembro izquierdo porque yo sé que las incógnitas deben estar en el miembro izquierdo. No es que lo esté pasando, solamente lo estoy escribiendo donde debe de estar escrito. Eso implica entonces que 1/3 más 3/3 me da 4/3. Insisto, mismo denominador, solamente se suman los numeradores. Y lo escribo en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Insisto, queda en el miembro derecho, pero por la propiedad reflexiva, que todo es igual a sí mismo, lo puedo escribir en el miembro izquierdo. Y hago lo mismo con este menos 1/3. Aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. Entonces le sumo a 3/3, habíamos dicho, que van a quedar en el miembro izquierdo, pero por propiedad reflexiva lo voy a terminar escribiendo en el miembro derecho. Por lo tanto, al hacer la operación, este suma con este que es resta y aquí son 3/3, entonces ahí el concepto que voy a aplicar es ley de la resta porque tienen signos diferentes. Si tengo dos números con signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor. Obviamente el signo del mayor es este porque habíamos dicho que este son 3/3. 1/3 positivo con 3/3 negativos. El resultado, insisto, por propiedad reflexiva lo escribo del lado derecho, obteniendo un menos 2/3. ¿Alguna duda en ese concepto que apliqué? O más bien en esos conceptos. Acuérdense que tengo que ir creciendo en conceptualización, ¿eh? Lo puedo hacer en 20 pasos, pero entiendan el concepto. Tienen que ser eficientes. Dime, ¿quién abrió el micrófono? Ok, bueno. Habíamos dicho también que de preferencia el signo negativo lo dejábamos en el numerador. Ahorita se queda en medio porque pues no hay mucho que hacer. Entonces, ¿cuál es el concepto que voy a aplicar? Pues ahora voy a aplicar operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Porque este 3 se está dividiendo, por lo tanto va a multiplicar al 2. Y este 4 que está multiplicando va a multiplicar solamente al 3 porque los que dividen están en el denominador y los que multiplican están en el numerador, que eso es algo que vimos desde la primaria, solamente hay que aclararlo. Vuelvo a repetir, fíjense bien, porque ahí voy a hacer varias cositas a la vez para ser eficiente. Este 3 va a multiplicar a este 3, pero este 3 entre este 3 se puede dividir. Por lo tanto, además de la operación inversa, de una vez voy a dividir porque me está quedando un 3 entre 3. Fíjense bien en todo lo que estoy haciendo porque esto es conceptualización. Voy a dividir este 3, multiplica y este 3 entre este 3 se divide, por lo tanto me queda 1 y solamente queda el 2. Una vez que ya hice la operación inversa y que ya dividí, resulta que este 4 que está multiplicando solamente va a multiplicar al 3. Pero si ustedes se acuerdan, el 3 ya no está porque ya se hizo 1. Por lo tanto solamente me queda el 2/4. Pero el 2/4 sabemos que podemos aplicar otro concepto, y ese otro concepto que se puede aplicar es el de simplificar la fracción. Porque este 4, estando aquí en el denominador, los dos los puedo dividir entre el mismo número, y ya se simplificó. Obviamente el signo menos
Como multiplica todo, pues queda el concepto a aplicar, que es ley de los signos. Y por lo tanto, de todo eso que hice, la pendiente 2 es menos un medio. ¿Por qué es menos un medio? Porque el 4 aquí se simplifica y me queda un medio. Y el 3 de acá multiplica y me queda 1. 1 por un medio, me queda el un medio. Y el negativo sigue siendo negativo. Y con eso hago el proceso eficiente, porque en el menor número de pasos aplico el mayor número de conceptos. Y entonces, ahora sí, ¿alguien me puede decir si ya acabé o todavía me falta algo? Todavía nos falta Primero díganme el número de lista. 5. 5, dime 5, ¿ya acabé o me falta algo? Todavía falta hacer la forma punto pendiente, ¿no? Ok, muy bien, todavía me hace falta la forma punto pendiente. ¿Por qué me hace falta la forma punto pendiente? Pues por la única y sencilla razón que todavía no he calculado la ecuación. Entonces necesito la forma punto pendiente. Y para la forma punto pendiente, entonces necesito Por lo cual, la forma punto pendiente, ¿alguien me la quiere dictar? 19. 19, 24. ¿dijiste 19? ¿O 17? 19. 19, dime 19. Es ordenada menos la ordenada de A es No, igual al no, así no es. 32. 32, dime 32. La ordenada menos la ordenada de Q igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa de Q. Ok, le falló algo a su compañera. ¿Alguien me quiere decir qué fue lo que le falló a su compañera? 31, 31, dime qué le falló o qué le faltó. que en ordenada y abscisa no dijo desconocido. Ah, bueno, sí, esa es una parte, muy bien. Pero le faltó algo más. ¿Qué más le faltó? Lo dijo todo bien, pero le faltó algo. 8. 8, dime qué le faltó. 8. La ordenada, que la abscisa y la abscisa de Q se multiplicaban por la pendiente. Ok, eso le faltó, pero le faltó decir algo específico. 2. 2, dime 2. 32. Dime 2, ¿qué le faltó? le faltó decir de qué pendiente estamos hablando, que en este caso sería la pendiente de 2. Ok, muy bien, eso le faltó. Van a decir que soy así como que muy específico, pero así deben de ser. Si no son específicos, alguien les va a ganar el trabajo. Tienen que ser bien específicos. Acuérdense que luego a los papás no les decimos todas las cosas porque nos regañan, pero a los jefes y a los docentes les tienen que decir todo para que vayan mejorando en lo que es su vida profesional. Acuérdense que la función de nosotros es precisamente que ustedes tengan todas las armas, todos los hábitos necesarios y adecuados para que en algún momento puedan enfrentarse con los que les quieren quitar el puesto, porque muchos van a estar peleando ese salario y solamente se van a quedar con los mejores. Acuérdense que les platiqué de Ariadna. Ariadna fue la mejor de todos sus compañeros antes que llegara ella. La mejor del poli fue Ariadna y fue la única que contrataron del poli en esa empresa. ¿Por qué? Porque antes cuando contrataron a gente se dieron cuenta que los del poli no servían y los corrían. Por eso decidieron no contratar a gente del poli. Entonces, Ariadna me cae muy bien porque puso en alto el nombre del poli. No solamente ella está bien, sino ya pueden aceptar a más gente porque ya demostró que es una buena alumna, que es una buena trabajadora, que es una buena profesionista. Entonces aquí al hacer la sustitución sabemos que simplemente hay que reemplazar. Entonces me queda el y-4 igual a la pendiente, que sabemos que el -1 se escribe en el numerador, perdón, el negativo se escribe en el numerador. Aquí hay una x menos la abscisa de q, que es 0, y de aquí los conceptos pues ya no lo sabemos. Sabemos que primeramente está los términos semejantes, porque me doy cuenta que estos no son semejantes, y por lo tanto, perdón, nada más, estos no son semejantes porque aquí hay otro concepto, esos no son semejantes y por lo tanto no se puede hacer la operación. X menos nada pues sigue siendo X, ahí no hay tanto problema. Luego viene la operación inversa, porque ese 2 va a multiplicar al miembro derecho. De paso voy a aplicar la propiedad distributiva y obviamente voy a estar aplicando la ley de los signos. Y entonces al hacer todos esos conceptos, aquí obtengo un 2y menos un 8 igual con menos x, y de ahí pues ya no hay tanto problema
porque se ve con los ojos de la cara que lo único que debo de hacer es la operación inversa, y si hago la operación inversa obtengo que la x más la 2y menos 8 es 0 y ya concluimos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces por favor, pónganse así mucho a hacer todos los ejercicios. Y de todos esos ejercicios, por favor, pues vayan preguntando dudas. Ahora bien, si no tienen ninguna duda, entonces